La historia de un movimiento que inició con una manifestación contra la represión trascendió hasta convertirse en un hecho político de alcances nacionales y desencadenó el nacimiento de una sociedad madura y consciente del valor de sus derechos. Una lucha por justicia, libertades y la exigencia de un mejor gobierno que terminó en tragedia. Esta es la historia del movimiento estudiantil de 1968. La década de los 60 fue la época de la rebeldía mundial en prácticamente todos los rubros de la vida cotidiana. Surgieron figuras emblemáticas como la del Che Guevara, la cabeza de la Revolución cubana, el movimiento hippie en Nueva York, el surgimiento de nueva música, moda, las drogas o la liberación sexual fueron otras formas de manifestaciones en esta época y marcaron el cambio generacional. En este contexto, México no fue la excepción. La población urbana era mayoritaria, los jóvenes soñaban con un mundo mejor y se rebelaban contra la represión y la antidemocracia. Sin embargo, la dictadura perfecta no admitía disidencias como lo demostró la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968. Justo en el periodo de más cambios, la sociedad mexicana llegó a coincidir con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Cuando Gustavo Díaz Ordaz se convirtió en presidente de México en diciembre de 1964, el país estaba llegando a un límite. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, México se caracterizó por tener una economía en crecimiento y por la concentración de poder en manos del Estado, lo que reducía drásticamente la capacidad de otros grupos para influir en las decisiones que afectaban al país. La estrategia de desarrollo estabilizador que se ocupaba desde presidentes anteriores a Ordaz no benefició a las grandes masas de población en rápido crecimiento. A finales de la década de los 60, la política en México estaba marcada por la corrupción, el caudillismo y el disgusto social. La sociedad, y especialmente sus jóvenes, exigían otro tipo de cambios que hicieran de México una sociedad más a la altura de lo que ocurría en otras partes del mundo. Es por ello que el año 1968 fue un periodo de grandes cambios, manifestaciones y tensión social en México. Uno de los sectores que lideraron las protestas contra el gobierno fueron las asociaciones estudiantiles de las universidades. El movimiento estudiantil comenzó de la manera menos esperada. El 22 de julio, estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria Isaac Ochoterena de la UNAM enfrentaron un partido de fútbol americano que terminó en pleito y a las pocas horas la policía intervino de manera violenta y desmedida contra los estudiantes, invadiendo incluso los edificios escolares. Este enfrentamiento sembró la semilla para las futuras manifestaciones. El 26 de julio, estudiantes de la UNAM y el Politécnico Nacional organizaron marchas y protestas para denunciar la violencia del gobierno en contra de los estudiantes, y el gobierno respondió con más violencia. Fueron frenadas por la policía, que los reprimió y persiguió. Para detener las revueltas que no paraban, el gobierno tomó la decisión de incluir al ejército. En las primeras horas del 30 de julio, tropas militares derribaron de un bazucazo la puerta de San Ildefonso, llevando presos a los pocos estudiantes que continuaban ahí. Esto solo avivó el conflicto. En este momento comenzaron a reunir más escuelas que se manifestaban por las acciones tomadas en contra de los estudiantes, y al mismo tiempo se iniciaron movimientos políticos que pedían la resolución de demandas generales hacia un gobierno que consideraban corrupto, ineficaz y violento. El 8 de agosto se forma el Consejo Nacional de la Huelga de los Estudiantes, que fue quien le dio representatividad a los estudiantes, y daban petición a la libertad de los presos políticos de este y otros movimientos, sancionar a los responsables de la represión, indemnización a sus víctimas y la derogación del delito de extorsión social. Pero en la madrugada del 28 de agosto, la plaza fue desalojada por el ejército. A partir de entonces, la situación escaló y el 13 de septiembre se llevó a cabo la llamada Marcha del Silencio, con el fin de contrarrestar la imagen que el gobierno y los medios de comunicación daban a conocer, pues para desprestigiar el movimiento, la cual fue ejemplar y disciplinada, pues los estudiantes caminaron en silencio para evitar la provocación. Por su parte, el gobierno, con miras a desintegrar el movimiento, optó por desplegar el ejército. Los Juegos Olímpicos estaban prontos a comenzar y la mayoría de los representantes del movimiento habían sido encarcelados. Sin embargo, eso no detuvo a los estudiantes. El 2 de octubre, el Comité Nacional de la Huelga, CNH, invitó a celebrar un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. Ese día los estudiantes expusieron sus demandas, las cuales eran consecuencia de eventos violentorios de los derechos humanos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas, desde el inicio de la protesta estudiantil. Minutos antes de las 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar, cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él
Se dispararon bengalas, siendo esta la señal para que los francotiradores del batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco y enviados por el gobierno, comenzaran a abrir fuegos sobre la gente reunida, con la finalidad de detener a los líderes del movimiento estudiantil. En medio del caos, toda la población civil ahí reunida corrió por la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua, tratando de protegerse del tiroteo. Manifestantes que lograron escapar del tiroteo se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos, pero los soldados interrumpieron en cada uno de los departamentos para capturar a los jóvenes que se habían ocultado en ellos. La terrible matanza provocó la muerte de al menos 300 personas. Los cuerpos fueron sacados en camiones de basura. Los medios de difusión de todo el mundo publicaron la noticia que se había registrado el choque más sangriento entre los estudiantes y las tropas del gobierno mexicano. Díaz Ordaz reiteró en varias ocasiones que el movimiento estudiantil era controlado y financiado por el comunismo internacional que pretendía desprestigiar al país por medio del sabotaje de las justas olímpicas a celebrarse en México. Desde su posición, las decisiones tomadas por el gobierno que él encabezaba aquel 2 de octubre de 1968 permitieron salvar al país de las conspiraciones levantadas en su contra, minimizando tiempo después la gravedad de la represión estudiantil. Para mí, México es México, antes y después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Un año después, durante la lectura de su quinto informe de gobierno, el 1 de septiembre de 1969, el mandatario admitió su responsabilidad en la matanza que dejó cientos de muertos. Parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. El movimiento estudiantil de 1968 y las consecuencias fatales que trajo fue el acontecimiento que sentó las bases para la libertad y la democracia del cual goza actualmente el país. Fue en ese tiempo cuando la sociedad comenzó a involucrarse en la participación política y poco a poco la sociedad tuvo peso en el gobierno. Aunque no se ha llegado a esclarecer totalmente todas las afectaciones, daños y muertes que causó, ni siquiera se han encontrado a todos los responsables, pero gracias a aquel movimiento de 1968 se le pudo dar importancia a la negociación pacífica entre el gobierno y el pueblo, para así evitar la violencia y darle paso a la negociación.